Nuestro compañero, el profesor Raymond Graels, también muy conocido, tampoco hay que decir sus méritos con los que nos abruma abundantemente, pero bien, él cursó su licenciatura y su doctorado en la Universidad de Lérida, de Lleida, y luego marchó enseguida con una beca Humboldt a Maguncia, donde ha tenido muchos cargos en el Museo Romano-Germánico y en otras instituciones también. Finalmente ha vuelto, le hemos rescatado aquí más cercano, y ahora es profesor en la Universidad de Alicante, donde forma parte de un equipo de investigación importante que antes ya se ha mencionado, ¿no? Aparte tiene otros méritos, que es miembro correspondiente del Instituto Arqueológico Alemán, del Instituto de Estudios Etruscos, y fue profesor también en otras universidades extranjeras como la de Toulouse y también la Universidad de Salerno. Por supuesto que ha participado y dirigido ya muchos proyectos de investigación y actualmente dirige la revista Arqueología Ibérica y también es secretario de la serie Estudia Prehistórica. Ha organizado muchas exposiciones, muchos congresos, en fin, que ha hecho de todo y tiene una gran producción científica con más de 300 artículos con las que digo que nos abruma, no nos da tiempo verdaderamente a leerlos todos. Y en 1916 recibió por uno de sus trabajos el 18º Premio Lerma por su obra Corazas helenísticas grabadas. No 1916. Perdón, 2016. No, que aquí los viejos somos nosotros, ¿eh? Es que ya se me va la cronología. Y damos la palabra al profesor Graels con su ponencia Panoplias defensivas en el ámbito celtibérico. Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias por la presentación, Marisa. Gracias a todos los que habéis hablado hasta ahora porque habéis situado bastante bien algunos o muchos de los aspectos que quería tratar, con lo que podré centrarme estrictamente a lo anunciado en el título, a las panoplias. Aún así, me permitiréis que haga un par de excursos, uno relativo a los mercenarios, tema muy querido para mí, y el otro a cómo se recuperaron estos cascos para el Estado español. Bueno, la panoplia defensiva celtibérica o ibérica o prerromana en general se limita a estos 4 elementos: casco, protección para el pecho, carciofilas, un disco coraza, unas grebas para la espinilla y el escudo. No tenemos otros elementos. Si a alguno de ustedes se les ocurriera alguno, sería bienvenido. En Grecia tenemos algunos que protegen un brazo, algunos que protegen el muslo, etcétera, pero no es el caso para la península ibérica, de forma que nos limitaremos a estos elementos. Paradójicamente, para estudiarlos, por muy que sean celtibéricos o peninsulares, tenemos que pensar que la revolución en los estudios de estos elementos de armamento defensivo no nacen ni en la Celtiberia ni en la península, sino que nacen un poco más lejos, en Alemania, quienes denunciaron cuando vieron que aparecía en el mercado una serie de cascos e intentaron que se hiciera alguna actuación por parte del Estado español infructuosa, quienes compraron algunas piezas en el mercado anticuario saqueadas en necrópolis celtibéricas y se encargaron de restaurarlas, analizarlas y después ponerlas a disposición de los estudiosos. Recuerdo que Alfredo Jimeno hizo un tentativo para ir a estudiar estos materiales que quedó después en nada y, bueno, gracias a ello o por desgracia, al no haberlo hecho anteriormente al profesor Jimeno, pudimos estudiarlos nosotros y esto permitió, con una aproximación distinta, sobre todo no localista, una perspectiva internacional, dándose cuenta de que para entender a veces un objeto peninsular se tiene que estudiar un túmulo en Magdalenenberg, o para estudiar la cronología de unos discos coraza celtíberos se tiene que ir uno a Olimpia. Es decir, que no sirve estudiar las cosas mirando lo que uno tiene en el pueblo de al lado o en la comarca de al lado o en la cultura de al lado, pues dimos un vuelco, creo, o se propuso un vuelco en la forma de estudiar el armamento defensivo y de sacar interpretaciones que iban más allá de la tipología meramente, de la clasificación, y nos adentrábamos en lo que era el estudio de la comprensión del proceso histórico que había llevado a la formulación de algunos de estos elementos, o prácticamente todos estos elementos.
Tuvimos la ocasión de experimentarlo por primera vez con el libro Denuncia, que daba a conocer los cascos dispersos en el mercado anticuario, en algunos museos, etcétera, y que dio nombre a los cascos hispanocalcídicos. Hasta ese momento se les había llamado samnitas, ¿cómo se llama? Celto-ibéricos, distintas formas. Propusimos esto, un trabajo que pudimos hacer con el profesor Lorrio, con el profesor Quesada y con todo el apoyo del Ergetzetem en su momento. Gracias a eso, lo veremos más adelante, se pudo conseguir que el coleccionista, que tenía 8 de estos cascos en su propiedad, de forma voluntaria, sintiéndose en una situación incómoda, al menos respecto a su imagen, decidiera libremente, sin que ningún juez, ninguna policía, nadie, ningún Estado le requiriera su devolución, decidió devolverlos al Estado español y a su llegada a Zaragoza, con el equipo del Museo de Zaragoza y de la DGA, pudimos estudiarlos en detalle, realizar análisis arqueométricos y mejorar la documentación que teníamos de estos cascos y el conocimiento de esas restauraciones abusivas que ustedes ven en la fotografía. No solo eso, este libro también nos daba la ocasión al profesor Lorrio y a mí de sintetizar varios artículos que habíamos ido publicando desde 2014 en el que íbamos precisando algunos detalles o algunas cuestiones cronológicas que nos parecían importantes y que, publicados unos en Alemania, otros en Francia, otros en España, eran difíciles de seguir para el gran público o incluso para la comunidad investigadora. Esta misma estrategia de investigación, etcétera, la desarrollamos también publicando esos materiales que mencionaba anteriormente, que había adquirido el Museo de Maine y que estaban restaurados, analizados, tenían todo tipo de facilidades para que se pudieran estudiar en condiciones y, como veremos, fue o ha sido fundamental para renovar el conocimiento, en particular de los escudos. Si vamos a los 4 tipos de arma de la panoplia defensiva, primero el casco, ya lo han visto anteriormente, este dibujo, una pequeña síntesis en la que planteamos una evolución morfológica de los cascos, de los más sencillos en forma hemisférica, recuperados en necrópolis celtibéricas, como Alfanseque, por ejemplo, hasta los más evolucionados de tipo hispanocalcídico. Hicimos una secuencia de este tipo y después pudimos estudiarlos en detalle, viendo cómo estos muy antiguos tienen una configuración sencilla, con una lámina muy fina y que necesariamente tienen que hacer en múltiples partes que tienen que juntar. Esto da fe de la enorme dificultad que tiene realizar un casco con un martilleado si uno no tiene la tecnología o la habilidad, la práctica, el control de la aleación, es decir, una serie de cosas. Y si no tenemos presente que estos cascos además llevaban dentro un forro, por lo tanto, que tenían que llevar una serie de adaptaciones, no es como hacer un cuenco para cocer, sino más elaborado, un peso limitado. Si uno supera el 1,5 kilos lo puede llevar un rato, pero después el cuello no aguanta o crea dificultades, etc. Había una serie de condicionantes que esos primeros celtíberos que hacen cascos lo simplifican haciendo 2 láminas o 4 láminas, según los casos, que van a poner grapadas entre sí para formar esta forma hemisférica. Rápidamente aprenden y se dan cuenta de que se puede hacer un modelo distinto de una única pieza, aunque les pongo este porque es el que directamente reproduce la forma hemisférica, pero verán que tiene unas líneas por aquí que intentan simular cejas o la carena craneal. Es decir, tiene una voluntad de representar como una segunda piel, como una cobertura de la cabeza, si somos así un poco fantasiosos, pero tampoco creo que sea muy fantasioso, puesto que todos los cascos de todo el Mediterráneo actúan de la misma forma, en la misma cronología. Entonces, ¿por qué hacen esto estos celtíberos? ¿Se lo inventan ellos independientemente de lo que ocurre en el otro extremo del Mediterráneo o tienen algún tipo de información al respecto? Uno de los cascos que verán, si no lo han visto ya en la exposición,
y del que hay un paralelo en Aguilar de Anguita expuesto en este museo, igual nos da la clave. En un momento del siglo V, en mediados del siglo V, algún artesano celtíbero sigue haciendo los cascos en 2 piezas, pero se da cuenta de que necesita cambiar la forma porque hay unos cascos que protegen la nuca y que dejan apertura facial y cubren las mejillas o parte de las orejas y por lo tanto se gana en mayor protección, en ergonomía, en comodidad, etc. Y esto ocurre igual que ocurre en los cascos del Mediterráneo. De modo que, bueno, o son muy creativos o se están copiando algo. Lo que vemos, claro, es que esto sí ocurre con los cascos hispanocalcídicos sucesivos a los que acabamos de ver. Son cascos que no tienen sentido per se. De hecho, cuando se comercializan en el extranjero, a finales de los 80, a principios de los 90, lo están vendiendo como cascos hispanos, pero mucha gente no se lo cree y alguna casa de subastas los pone como de tipo samnita o de tipo griego, porque recuerdan mucho los cascos calcídicos que ven aquí o suritálico-calcídicos que ven abajo. Con ellos comparte algunos elementos. Una extensión nasal, característica de los cascos griegos calcídicos, una articulación de las carrilleras para ganar en comodidad, ya no son los cascos rígidos de tipo Aguilar de Anguita, como ocurre en el sur de Italia, y una protección de la nuca que tiene una pequeña protuberancia o que sirve para mejorar o acentuar la protección en caso de un golpe fatal. Estos cascos, en cualquier caso, añaden una cosa que los hace sensacionales. Todos ellos tienen un sistema de sujeción para elementos de quita y pon decorativos. Plumas a priori para los laterales, como ven en la fotografía, en la reconstrucción. Agradezco la fotografía a José María Pastor, que en su momento me la facilitó para poder divulgar esta interpretación. Y un sistema complejo de sujeción del lofos o la cresta, una cresta orgánica. No tenemos en ningún caso esta plataforma que ven aquí metálica que lo sujeta. Esto de aquí es evidentemente un elemento práctico para la reconstrucción, pero en realidad tendríamos que pensar que sería un elemento o de cuero o de madera que iría tensado en los dos extremos de las anillas frontal y dorsal. La distribución de estos cascos es eminentemente celtibérica. Hay algunos elementos fuera y uno que publicamos en 2021 es una paragnátide encontrada en Ramaca, en Sicilia. La cronología coincide exactamente con la que habíamos situado nosotros. Esto es interesante porque nos está hablando de que esta gente no solo se inspira en modelos centroitálicos, sino que bueno, de alguna forma, o llegan allí o envían los cascos allí, o algún casco. Veamos los discos coraza. Los discos coraza los tenemos con múltiples decoraciones, con formas variopintas durante el siglo VI y durante el siglo V, pero cuidado que a partir de finales del siglo V se tiende a una homogeneización. Y esto es importante porque nos permite ver la producción celtibérica respecto a las otras. Si vemos cómo se han estudiado las armas tradicionalmente, los discos coraza tradicionalmente, pues pondríamos un mapa de esta manera. Bueno, de hecho, tradicionalmente se habían estudiado hasta los Pirineos, pero si lo extendiéramos, los pondríamos todos los puntitos. Esto nos da poca información, porque no sabemos cuáles son del sexto y cuáles son del tercero. Si lo vemos, en cambio, de forma ordenada, los del sexto, los de finales del sexto, principios del quinto, los del quinto, cuarto y los del cuarto están en cada uno de los mapas. En el sexto se ve claramente cómo descienden, cómo proceden de Francia, donde son frecuentes y llegan a Cataluña. A finales del sexto llegan hasta la zona de la desembocadura del Ebro, un poco y el norte de Castellón, y desde allí entran hacia el ámbito celtibérico. Caray, en el ámbito celtibérico en el siglo V les gusta y lo promocionan, lo utilizan solo en las tumbas que más material concentran cuando conservamos sus ajuares. Y muy interesante, en el siglo IV se concentran específicamente en el ámbito celtibérico, siendo siempre lisos y en bronce, 23 centímetros de diámetro, de forma estandarizada, y los puntos que ven en ámbito ibero son en hierro.
es interesante este elemento y de la fase más tardía. Sobre esto volveremos en un momento. Esta ruta que les he comentado del sur de Francia hasta el norte de Castellón y desde allí hacia la Celtiberia, lo vemos fosilizado en otros elementos, por ejemplo, broches de cinturón de garfios de tipo fleury o con decoración a molde, fíbulas de doble resorte, fíbulas de pivote, que siguen exactamente esta distribución. Podríamos verla de norte a sur o, si queremos, del interior peninsular hacia arriba, pero las cronologías no cuadrarían. Voy perfecto, en 3 minutos lo conseguimos. En esta misma distribución, si pusiéramos otros elementos, como por ejemplo las grebas, veríamos que coinciden igualmente. ¿Esto qué significa? Pero si tenemos representadas en Porcuna y en Elche, ahora vamos al tema. Tenemos en Cabezo Lucero, en una tumba muy, muy rica en Cabezo Lucero, y tenemos en Arroyo Judío. Allí es muy raro, allí hay muy pocas. De hecho, no hay, están todas arriba. ¿No será que están allí como importaciones o como presencia en tumbas de guerreros que se han desplazado hacia el sur? Antes han visto esta tumba de Ortezuela, sin armas, con grebas, como las de Cancañís que ven a la derecha, o la tumba de Calaceite, en Teruel, en el corredor, en el mismo corredor que va desde la costa hasta el ámbito celtibérico, donde aparece una coraza que tiene paralelos en el sur de Francia y en Empurias, o sea, digamos que otra vez marca el mismo sistema, o el disco coraza que han visto antes en la presentación del profesor Lorrio de la necrópolis de Clares, que tiene un paralelo exacto en Olimpia. Esto es interesante porque la cronología que da es 480 a.C., por lo tanto esto es importante, pero no solo eso, aparece asociada a un ajuar sin armas, exactamente igual como las tumbas con disco coraza del Puig de la Nau en Benicarló, que están apareciendo discos coraza asociados a ajuares con muchos brazaletes. No sé si mujeres o chicos o lo que sea, pero en cualquier caso sin armas, que es un elemento interesante exactamente en el mismo momento. Bueno, es una llegada de unas tradiciones distintas. Hemos visto el tema de los mercenarios con los cascos, igual con los discos coraza también podría pasar alguna cosa. No tenemos ninguno encontrado ni en Ramaca ni en el sur de Italia, pero tenemos una representación sobre una crátera del Museo de Viena en el que aparece un señor desnudo con un escudo y un casco de tipo campano y al lado un señor con unos discos coraza que se parecen mucho a los de Aguilar de Anguita, con 3 lanzas, cosa que es una práctica absolutamente inusual en todo el Mediterráneo, asociar 3 lanzas y que en ámbito peninsular se da repetidas veces. En cualquier caso, para pensar en el tema de los mercenarios, que podríamos ampliar con temas de la osera y decoraciones de este tipo, pero nos iríamos del tema. Nos quedan los escudos, la distribución del sexto a finales del quinto, la misma cronología, los tachones, si ampliamos a manillas de escudo, otros elementos, se nos complicaría la situación. Y si lo presentáramos sobre un mapa plano, nos encontraríamos igual que antes, que no sabemos de dónde vienen o cuáles son más antiguos o más recientes. Pero no he hecho el ejercicio porque sabía que iría mal de tiempo, pero les puedo asegurar que los más antiguos están en la zona catalana, después se van a Celtiberia y después bajan para abajo. Es decir, siguen exactamente el mismo patrón y este patrón nos está explicando unas interacciones, un orden, una actividad realmente importante. Les decía que el estudio de la colección de Mainz ha sido fundamental también para renovar el conocimiento del armamento defensivo. Y no les había hablado de él hasta ahora, metiendo una imagen como la que ha presentado anteriormente el profesor Lorrio. Y es porque cuando adquirieron esas piezas, las restauraron, las analizaron, las pusieron a disposición de la investigación, cosa que muchos otros museos, o por cantidad o por capacidad, o por las circunstancias en que se adquirieron o entraron a formar parte de sus fondos, no tienen este repertorio, por otro lado, seleccionado. Eso ha permitido que el profesor Lorrio revisara todas las tumbas con escudos y pudiera hacer unas cronologías en las que ahora podemos estudiar una de estas chapillas con las anillas y saber la fase cronológica en la que estamos, y ha convertido una serie de materiales que estaban en los fondos de museo en unos elementos que aportan información y conocimiento al tipo de escudo, a la fase en la que estamos y a la zona en que la produjo. Creo que es importante. ¿Por qué hemos hecho todo esto? Bueno, porque nos gusta mucho investigar, pero también por una cuestión ética, de denuncia, de responsabilidad patrimonial.
de protección, recuperación del patrimonio, porque creemos que la academia tiene que ocuparse de estas cosas y no puede no pronunciarse y no publicar y no dar a conocer las piezas que están en el mercado anticuario o que se están saqueando o que están circulando y que nos llegan noticias, y por lo tanto, gracias a eso, no se piensen que estamos certificando la autenticidad o que estamos dando valor a estas piezas o fomentando el coleccionismo. Estamos justamente consiguiendo lo otro. Y el ejemplo es el que les comentaba anteriormente. La publicación del libro de los cascos en 2014 hizo que el coleccionista Christian Levet se sintiera en culpa porque él había comprado legalmente en una casa de subastas una serie de piezas que la casa de subastas le había garantizado que eran originales y que no tenían ningún problema legal. Y entonces su imagen quedaba manchada y decidió libremente darlos en la sede de la UNESCO al director general de Bellas Artes y al embajador español en la UNESCO para que regresaran a España pocos días después, a finales del mes de diciembre de 2019. De forma que estos estudios, estudiar las armas, además del conocimiento que nos amplía en cuanto a arqueología y en cuanto a discurso histórico, también nos permite cambiar el discurso actual. Pasamos de este fabuloso mapa que publicó a José Ángel Montañés en El País en 2013, en que los cascos se marchaban, a este casco que publicamos en 2021, en que los cascos regresaban. Y de forma que creemos que el estudio de las armas y las panoplias sirven para mucho más que solo la guerra. Muchas gracias. Bien, gracias por intentar cumplir con el tiempo. Es que este ritmo nos provoca estrés cronológico, lo comprendo, así que bueno.